el tiempo que llevo compartiendo aquí en la iglesia, en Oaxaca, amén, no habíamos tomado este tema, amén, no habíamos buscado hacer referencia a lo que Dios pide, a lo que Dios quiere, buscando que, aunque lo hemos hablado, pero buscando darle el auge de un mes de enseñanza, amén, y creo que va a ser muy importante porque predicar la palabra de Dios esta noche, amén, es que esta semilla pueda caer, aleluya, en hombres y mujeres de diferente edad cristiana, amén, hombres o mujeres que tienen aquí ya más de una década y personas que tienen quizá un año, 3 años, 5 años, quizá usted es nuevo o ha tenido algunos meses oyendo el Evangelio. Así que es muy interesante, amén, porque pareciera, amén, que el tiempo, aleluya, es el factor de la obediencia y no es así. Pareciera que el tiempo en la iglesia se convierte en el factor a la santidad, pero tampoco es así. Amén. Es decir, el tiempo, hermano, no es el factor que nos impulsa para que nosotros seamos como Dios quiere que seamos. El tiempo no es lo que nos hace obedientes. Lo que nos hace obedientes son las decisiones, lo que nos hace obedientes es querer, aleluya, entender y conocer al Señor. Y algunos de nosotros, aleluya, quizá no hemos tenido mucho esa preocupación y no hemos caminado como con esa carga, aleluya, nuestro día a día, sin importar el tiempo que tengamos, amén. Pero no ha sido nuestro día a día estar preocupados por saber si hoy estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si mi día está conformado, aleluya, con un deseo de cumplir la voluntad de Dios, aleluya, escuche bien, de cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, cuando hablamos de lo que Dios quiere, hermano, Él no solamente está fijando, amén, el que quiere algo que solamente esté conducido hacia su reino, porque déjame decirte que tú y yo somos parte de su reino. Es que cuando hablamos de su iglesia, hablamos de ti y de mí, pero lo decimos en un sentido de propiedad de Dios, su iglesia, y ahí inherentemente, aleluya, estamos pertenecientes usted y yo. Así que hablar, aleluya, de este tema es sumamente interesante porque lo que estaremos buscando es que tú y yo, hermano, vengamos a la conciencia de saber si hoy hice algo que Dios quería que yo hiciera. Y eso es importante e interesante porque es así como usted y yo y cualquier otra persona que empiece a escuchar el Evangelio o tenga años de escuchar el Evangelio puede precisamente darse cuenta si su vida, aleluya, tiene que ver con Dios, si su vida, aleluya, está basándose, aleluya, en un verdadero cristianismo, de tal manera que salgamos de ese estilo de vida religioso donde solamente estamos aquí para recibir la instrucción para tener una buena vida en este mundo, olvidándonos, aleluya, que Dios nos ha llamado no para tener una buena vida, sino para que podamos ser sus siervos, para que podamos ser sus discípulos. Es una de las cosas que Él dejó establecidos. Vayan y hagan discípulos. Una de sus voluntades es que haya discípulos, que se formen discípulos, que haya personas dispuestas a ser hechas discípulos. ¿Está aquí? Así que el libro de Jeremías, capítulo 9. Jeremías es un libro muy interesante que usted ya ha leído, pero Jeremías, hermano, está escrito en el tiempo del exilio de Babilonia, del pueblo de Israel, del pueblo judío de Babilonia, y es un libro, hermano, que tiene como base, amén, el que Jeremías se dirige a un pueblo que ha sido rebelde, amén, lo compara, aleluya, con hijos rebeldes. Sin embargo, bueno, el Señor, hermano, como lo explicaba yo el domingo, aleluya, no importa las etapas que han pasado en el tiempo, no importa las eras, no importa las dispensaciones o como queramos dividir, aleluya, cronos, amén, el Señor siempre ha tenido misericordia. ¿Está aquí? Así que en este libro de Jeremías, donde el pueblo ha sido muy rebelde, ha sido idólatra, ha sido desobediente, encontramos como siempre, aleluya, esa luz que representa la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dicen de esta manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, esta noche. Le ruego, Dios, que su palabra, Señor, pueda ser clara a nuestro corazón, a nuestro oído, Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo. Yo se lo ruego en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Dios. Permita, Señor, que a través de su palabra nosotros seamos conducidos, conviccionados, mi Dios, que tengamos, mi Dios, aleluya, ese deseo de querer corresponder, Señor, aleluya, a todo lo que usted busca que hagamos, mi Dios, en obediencia, Señor. Le doy gracias, Dios, y le ruego que su palabra, Señor, nos toque y nos quebrante esta noche, Señor, y que podamos terminar haciendo un pacto con usted, mi Dios, con respecto a la obediencia, con respecto al deseo de querer ser sus siervos, sus discípulos. Gracias, muchas gracias en el nombre santo de Jesús. Amén. Está Jeremías, hermano, hablándole a un pueblo rebelde. Esa es la base de este libro de Jeremías. Aleluya. Y llega a este punto, usted lo debe de ver ahí en negritas en su Biblia. Dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y cuando hablamos nosotros acerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios puede pedirle al hombre, hermano, ¿cómo el hombre podría venir, aleluya, y satisfacer, amén, la necesidad de Dios? Y cuando digo esto, no lo quiero decir en el sentido de que tenemos un Dios necesitado, como se oye literalmente, sino más que nada quiero hacer la referencia a que tú y yo podamos comprender que tenemos un Dios que está buscando hombres y mujeres que le obedezcan y que hagan y que obren y se muevan según lo que Él ha establecido en sus planes. Así que lo que hace el Señor aquí en Jeremías, amén, es decir, bueno, si tú no me conoces, no podrías atender a lo que yo solicito. Si tú no me entiendes, tú no podrías, aleluya, hacer lo que yo quiero como quiero que se haga. Y dice el Señor aquí, bueno, si tú tienes deseos de gloriarte, si tu deseo es gloriarte en tus riquezas, o gloriarte en tu sabiduría, o gloriarte en tu valentía, no es algo, aleluya, que yo esté requiriendo de ti. Mi intención no es que tú como persona estés buscando vanagloriarte en lo que te he dado, en ese don que te di, en ese talento que yo te di, en esa porción de talento que surge de ti, aleluya. No te lo he dado para que tú vivas en la vanagloria. Lo que yo te he dado, aleluya, versículo 24, dice: yo quiero que si tú te quieres alabar, si tú quieres glorificarte, que sea, aleluya, porque tú me entiendes, porque tú me conoces. Que lo que te alabe a ti, que lo que te haga sentirte una persona más quizá, y no lo vayas a confundir, pero que te haga sentirte orgulloso más que otros, te haga sentirte, aleluya, que realmente vale la pena tu vida en esta tierra, tiene que proceder, aleluya, de tu conocimiento de Dios y de tu entendimiento de Dios. Porque muchos de nosotros, hermano, podríamos pasar siglos en la iglesia, digo, si los viviéramos, amén. Y sabes, hermano, seguir trabajando por tener buenas vidas, aleluya, porque eso es algo, amén, que tú tienes que entender. El propósito de Cristo en la cruz no es para que nosotros solamente tengamos buenas vidas. Es parte de la vida cristiana, sí, porque está la provisión de Dios, porque está la bendición de Dios, porque está el cuidado de Dios, porque está la protección de Dios, sí, y Dios no está peleado con eso. El problema es, hermano, aleluya, que nos encasillamos en ese tipo de vida y nos hemos olvidado, aleluya, de buscar, aleluya, entender, aleluya, y conocer a Dios. ¿Cómo una persona cristiana, aleluya, podría manifestar que conoce y entiende a Dios? ¿Cuáles son las cosas que deberían de evidenciarse en ese cristiano que dice conocer y entender a Dios? Hermano, cuando el Señor dice, tú gloríate en entenderme y en conocerme, hermano, amén, es porque el Señor después describe algunas cosas de Él, y es ahí donde tú y yo tenemos que poner atención. Dice, conóceme, entiéndeme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, pero que también traigo juicio, y que así como hago misericordia, también puedo juzgarte. Y que si yo puedo juzgarte, también tengo justicia. Y entonces el Señor, hermano, habla de características que hay en Él, las cuales algunos de nosotros, amén, quizá queremos entender, pero no logramos entender. Algunos de nosotros quizá las hemos escuchado, pero sabes, literalmente quizá no entenderíamos hoy al Señor, aleluya, como lo hacen muchas personas allá afuera.
Allá afuera las personas, hermano, no entienden por qué hay pobreza, no entienden por qué hay enfermedades. Allá las personas no entienden por qué la gente se muere así o asá, o por qué alguien muere tan joven. Hay muchas cosas que las personas no entienden y culpan a Dios, aleluya, en ese sentir de ignorancia. Cuando hablamos de la iglesia, hermano, esto sería algo que debería de estar erradicado en la mente y el corazón del hombre cristiano o del hombre o la mujer de fe. Sin embargo, aleluya, hay muchas cosas, hermano, que pueden pasar a nuestro alrededor en las cuales tú y yo no vamos a estar de acuerdo con Dios. Hay cosas que ya pudieron haber pasado en nuestras vidas, hermano, y que hasta el día de hoy no las hemos entendido que vinieron de parte de Dios. Y esto es sumamente interesante porque cuando hablamos de lo que quiere el Señor, hermano, ¿qué hay si Dios quiere corregirte? ¿Qué hay si Dios quisiera ponerte en pobreza? ¿Qué hay si Dios quisiera dejarte que te hundas en tus deudas? ¿Qué hay si Dios quisiera, hermano, aleluya, que te ensoberbecieras hasta el punto de ser como Nabucodonosor y después de esto, hermano, fueras humillado hasta el punto de comer hierba como buey? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto hoy, aleluya, a poder entender y comprender, amén, a Dios como es Dios? Porque algunos de nosotros solamente nos gusta tratar la parte donde Dios es amor y donde Dios es misericordia. Pero ¿qué hay cuando trata a Él la parte donde dice, no, pero yo soy justicia y juicio? Ahora, la palabra justicia, hermano, de alguna manera mitiga, por llamarlo así, el sentir del juicio. Porque al hablar de justicia de Dios, tenemos que entender que Dios, moviéndose hacia nuestras vidas, jamás lo hará de una forma injusta. Él jamás te va a pagar, hermano, aleluya, de forma injusta. Porque si Él estableció que la paga del pecado es la muerte y tú y yo morimos y nos separamos y Dios nos quita los dones y Dios nos quita todo lo que nos ha dado, ¿en dónde está la injusticia si ha sido nuestro pecado el que nos retiró de ahí? ¿Culparías a Dios? ¿O entenderías a Dios? Es que mi Dios ya me lo había dicho. Mi Dios es un Dios justo. ¿Cuántos de nosotros podríamos actuar en un sentido de fe, aleluya, después de que nos sería quitado todo? ¿Ubica usted a Job? Job dice la Biblia, hermano, aleluya, que él, amén, no pecó. Él entendía y conocía a Dios. En el libro de Job hay una escritura, hermano, aleluya, que se liga de una manera muy asombrosa a lo que dice Jeremías. Vamos allá, Job capítulo 2. Job capítulo 2. Versículos 5 al 10. Está habiendo una plática entre Satanás y Dios, entre el diablo y Dios. Satanás le ha dicho a Dios que Job es bueno, que Job se porta bien, que Job le ama porque él le ha acercado en todos sus bienes, que porque él está bien, porque tiene una familia, tiene una esposa, está sano, está joven, fuerte, dice, y tú le has dado todo. Entonces Job, aleluya, dice, pues es un hombre feliz y te ama por lo que tú le has dado. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto
no pecó Job con sus labios. ¿Quién conocía a Dios, Job o su esposa? ¿Quién entendía a Dios, Job o su esposa? ¿Por qué deduce usted eso? ¿Por qué usted deduce al hombre que le ha llegado una sarna maligna desde la punta de su pie hasta la coronilla de su cabeza? ¿Por qué deduce que Job entendía y comprendía a Dios? ¿Por qué si podemos deducir algo que leemos que le pasó a alguien y usted no puede deducir que hay cosas que están y pueden pasar y están pasando o podrían pasarle de parte de Dios como una sarna maligna? Usted también lo atribuiría que usted entiende y conoce a Dios como busca en Jeremías que sea. ¿Usted podría atribuirle a Dios algo que usted no acepte que sea de Dios? ¿Usted le reclamaría a Dios, hermano? ¿O usted sería tan insolente o fatuo como la esposa de Job diciéndole que por qué usted? ¿Qué lo haría diferente de cualquiera de nosotros? ¿Quién de nosotros costó más en la cruz? Nadie. Así que lo que está diciendo Jeremías, dice que el Señor dice, te quieres enorgullecer, te quieres enaltecer, entonces entiéndeme y compréndeme. Entonces tú tienes que ser alguien que pueda aceptar mi voluntad, mis hechos. Es alguien que debería de estar viviendo sin pecar contra mí en sus palabras por cómo le está yendo en la vida. Ahora, ahorita que nos está yendo bien, por supuesto que podemos asimilar con claridad, con una mente muy rápida. Pues Job conocía a Dios y comprendía que eso venía de Dios y que él no tenía ningún problema. Pero ¿qué hay si nos pasara a nosotros? Hermano, entender a Dios, conocer a Dios, no es algo que se da por el simple hecho de venir y escuchar un mensaje. Entender y conocer a Dios, hermano, aleluya, proviene de la vida espiritual. Solamente es el Espíritu el que es capaz, aleluya, de discernir, hermano, aleluya, y de conocer aún lo profundo de Dios como de conocer lo profundo del hombre. El único que puede revelarte y que podría hacer sobre nosotros, hermano, la diferencia para poder entender por qué Dios actúa así sobre mi vida, por qué Dios está obrando así sobre mi vida, es alguien al cual Dios le ha dado su espíritu para hacerle comprender que en cualquier forma o acto que Dios haga sobre tu vida, nunca habrá injusticia. Aunque el hombre estaba lleno de sarna maligna, no estaba habiendo ninguna injusticia sobre su vida, porque no hay hombre bueno, no hay hombre justo, ni aún uno. ¿Estás aquí? Y quizá tú digas, ¿pero qué hizo Job? Podríamos venir, voltear y ver a sus hijos, hermano, perdiéndose y él sin estorbarles, por ponerte solamente un ejemplo ahorita. Y tú quieres decir o pensar rápidamente, Job era bueno, pero así es Dios. No, no, no. Así es el hombre y Dios tiene la voluntad, Dios tiene la autoridad. Job es muy claro. Recibiremos el bien y no recibirás el mal. ¿Recibirás el amor y no recibirás la corrección? ¿Recibirás lo que Él te da y no aceptarás cuando te lo quite? Porque tenemos que mirar, hermano, aleluya, y ser muy claros cada uno de nosotros, aleluya, y tú te puedes dar cuenta, ¿qué pasaría si hoy perdiéramos todo lo que hemos tenido? ¿Nuestro corazón mañana se levantaría con la misma fidelidad hacia Dios, con el mismo deseo de seguir siendo cristianos? ¿O culparías a Dios por tus pérdidas? Porque estamos hablando este mes qué es lo que Dios quiere, pero ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere si ni siquiera alcanzamos a entender quién es Dios y ni siquiera alcanzamos a comprender si es su voluntad? Es ahí donde la necesidad de que la iglesia se convierta al espíritu, de que la iglesia, hermano, aleluya, se vuelva espiritual, aleluya, toma una relevancia importante, porque es el Espíritu quien te hará a ti discernir si lo que estás viviendo es por causa de tus decisiones o si lo que vives, hermano, aleluya, solamente es el tiempo de Dios para ti. Porque cuando tú disciernes que lo que vives es el producto de tus decisiones, tú tienes, hermano, aleluya, la oportunidad de orar, de ayunar y de buscar a tu Dios para que en su misericordia manifieste su ayuda.
Pero si logras discernir que es el tiempo de Dios para que vivas en ese sentir, entonces tú te goces y lo aceptes y honres a aquel que te ha considerado para vivir esa etapa de la vida. Cuando Pablo escribe, yo sé vivir en abundancia y en escasez, ¿tú crees que lo escribió solamente por tener un sentido emocional en su escritura? ¿Tú crees que estaba buscando engañar a la iglesia para que la iglesia cuando tuviera necesidad dijera, ah, Pablo la tenía, vivamos felices? No. Sino que Pablo, hermano, conocía y entendía a Dios y podía aceptar los planes de Dios. Y si el plan era que ese día él fuera un náufrago, él lo aceptó y se gozó. Si el plan de Dios era que lo mordiera una serpiente, mientras todos esperaban que él muriera, él aceptó la mordedura de la serpiente y punto. Porque eso es entender a Dios. Eso es que las personas empezamos a comprender, aleluya, que el fruto puede ser de nuestros hechos o puede ser la voluntad de Dios. Y si usted está culpando a Dios por sus hechos, si usted está culpando a Dios por los frutos que tiene, hermano, entonces pídale a Dios que le dé de su espíritu para que pueda comprender y pueda entender, aleluya, literalmente cuál es el plan de Dios para tu vida, para que si Dios quiere y pierdas todo lo que tienes, no te frustres y no te vayas de la iglesia y sigas queriendo ser un discípulo que puede seguir y amar y honrar al Dios que te salvó. Es que este tipo de mensajes no muchas veces causa convicciones en el sentido del gozo, pero debería de causarte una convicción llamada fe, llamada sustento, esperanza en Cristo Jesús. Porque le está hablando el Señor a un pueblo, hermano, muy rebelde en Jeremías. Y dice, Señor, yo quiero que tú me entiendas y me comprendas. Yo quiero que tú sepas que soy ese Dios misericordioso, pero que también represento el juicio, que represento la justicia. Que nuestro Dios de amor, hermano, aleluya, por el hecho de ser amoroso, jamás va a perder su autoridad. Que el hecho de que Él sea amoroso y misericordioso cada mañana, hermano, aleluya, le quitan, hermano, aleluya, el poder y la gloria. Es que si tú y yo comprendemos eso, hermano, entonces tú y yo podríamos volvernos, aleluya, hombres más temerosos, mujeres más temerosas y más respetuosos y honrosos de lo que Dios ha establecido. Sin ese sentido de entendimiento, con el puro lado de la misericordia y del amor, hermano, aleluya, somos entonces como ese bebé o como ese niño de 2 o 3 años que escupe al papá y le da risa, que cachetea a la mamá y les da risa. Dios no puede permitir eso. ¿Estás aquí? Si tú le haces eso a Dios, hermano, hay una mano de su mano derecha, su diestra, con la que castigó a Egipto, podría ponerse también en tu contra. Y esa es la parte que no nos gusta ver de Dios, pero es una parte real y verídica. Dice el libro de Hebreos, dice que las autoridades están ahí para los que se comportan mal, que la autoridad fue puesta para castigar al que hierra. Entonces, muchos de nosotros tenemos que comprender, esta noche es una buena noche, hermano, para que tú y yo podamos mirar, ¿entiendo a Dios? ¿Estoy comprendiendo sus planes para mi vida? Porque eso es lo importante. Lo importante, hermano, no es que tú veas cuánto estás progresando en este mundo. Lo que debería de darte vergüenza es si estás progresando como discípulo, hombre o mujer. ¿Estoy siendo un mejor discípulo? ¿Estoy entendiendo más el plan de Dios? ¿Estoy comprendiendo más quién es mi Señor? Porque en eso me he de gloriar. Es ahí entonces cuando el individuo que ha sido salvado, hombre o mujer, hermano, aleluya, responderán sin importar cómo esté fluyendo su vida, cómo esté siendo el factor económico en su vida, siempre va a funcionar a favor del reino de aquel que lo llama. Siempre estará dispuesto, aleluya, porque aquel que le salvó lo está llamando, lo está enviando, le está pidiendo, le está solicitando, está buscando que ese hombre, hermano, aleluya, haga lo que tiene que hacer para su Dios. De lo contrario, ese o ella, perdón por esos calificativos, por esos pronombres tan feos, dirían, sí voy, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Bueno, sí te quiero seguir, pero dime dónde te quedas. ¿Cuál es la estancia que vamos a tener? No, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Bueno, voy a pensarlo.
Es que entender, hermano, quién es nuestro Señor va a abrir nuestro corazón, aleluya, a aceptar el destino que tiene para nosotros. Y aquí está la pregunta del millón de esta noche. ¿Aceptas el destino que Dios tiene para tu vida o sigues formando tu destino? ¿Aceptas el llamado que Dios tiene para ti o tú quieres vivir en el llamado que se te antoja, que te gusta, que te agrada? Porque entonces no caerías en el punto de decir, es el Espíritu Santo el que me está llevando al discernimiento de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. Eso es lo glorioso de un cristiano, que empieza a comprender esto que vivo, esto como estoy siendo formado, es porque Dios quiere hacer algo en mí. Ay, ¿por qué a mí nada más me regaña? Ay, ¿por qué nada más a mí me piden? Ay, ¿por qué nada más yo doy? Bueno, si no quieres, no. Así es en la iglesia. El Señor mismo lo dijo, pues si tú no quieres, de las mismas piedras puedo levantarme hijos. ¿Estás acá? Si usó una burra para que llevara el mensaje a un hombre, hermano. Pero lo importante de eso es entender que el Dios de misericordia, que el Dios amoroso que sí tenemos y que sí es así, tiene, hermano, aleluya, que ser conocido. ¿Por quién? Por nosotros los hombres, por nosotros los que creemos en Él. Que los que tenemos que tener el conocimiento de Dios y los que tendremos que comprender sus planes somos nosotros, los que hemos sido discipulados y enseñados, a los que se nos predica el Evangelio. De tal manera que nos convirtamos en una iglesia, hermano, aleluya, que fluye con el gozo sin importar el momento. Y ser entonces como este hombre Job, que sin importar la situación, él dijo, voy a recibir nada más el bien y no el mal. No, lo que provenga de Dios es de Dios, y lo que provenga de Dios lo voy a aceptar, porque así es mi Dios, bueno y soberano, fiel y justo, misericordioso y lleno de juicios. ¿Estás aquí? ¿Sí entiende usted lo que es el Apocalipsis? ¿Qué es el Apocalipsis? Una profecía, ¿para qué? Que habla del juicio de las naciones, que habla del término de la humanidad, del Dios misericordioso viniendo, y ya lo prediqué, como león de la tribu de Judá, con gran poder y gloria. Así que tú y yo, hermano, hoy, si vamos a empezar a saber qué es la voluntad de Dios, tendríamos, aleluya, que empezar a esforzarnos en la oración, en el ayuno, en oír la palabra de Dios, en todo aquello que acumule en mi corazón, los argumentos suficientes para saber que Dios, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, que eso es lo que Dios quiere que haga, que así es como Dios quiere que me mueva, que ese es el testimonio que tengo de Dios. Algunos que hemos recibido eso, decimos en algún punto de nuestras vidas, yo quiero ser pastor. Ah, usted quiere ser pastor, yo quiero ser pastor. Órale, pues agárrese sus chivas, y empieza usted a discipularse. Ay, no, pero espéreme, que mi que mi aquello, que el otro. No. ¿Usted quiere ser pastor? Sí, yo quiero ser, yo sentí. Entonces póngase a trabajar para el reino de Dios. Pero espéreme, que hay mis sueños. Usted dijo, y yo le dije que quería ser, ¿sí está aquí? Algunos de nosotros tenemos quizás todavía sueños y deseos de ser algo en el reino de Dios. Eso tiene un precio. Y ese precio no lo pongo yo. Ese precio lo pide a aquel que le llama. Y para eso usted tiene que, como dice Jeremías, gloriarse en decir, entiendo y comprendo el plan de Dios. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche, y podamos, aleluya, orar. Dice, estuvimos leyendo mucho Juan, y en Juan capítulo 10 dice el Señor, dice, yo traigo a mis ovejas, dice, y ellas me escuchan, y las saco y les llamo por su nombre y vienen, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿Entienden quién soy yo? ¿Entienden quién es el pastor? ¿Entienden cuál es mi voluntad? ¿Entienden el tiempo de salir y el tiempo de entrar? ¿Entienden? Y eso es lo importante, hermano. Lo importante de poder atender a lo que Dios pedirá en nuestras vidas, lo importante de atender a eso,
Lo importante para poderlo ligar a una obediencia muy clara y muy perfecta es poder entender y comprender el plan de Dios como tuvo que hacerlo Noé para hacer un arca. Se le dieron los planos con las medidas. Todo tenía que ser como Dios lo dijo. No, el Señor no aceptaba la lógica de Noé, no aceptó sus mejores ideas, no le escuchó que eso está muy grande, eso está muy alto, eso está muy bajito. No. Y Noé se apegó a eso porque sabía quién se lo había solicitado. Comprendió de dónde venía el mandato, la orden. ¿Está aquí? Hermano, si usted y yo estamos buscando que nuestras vidas caigan todavía como la luz de la aurora, es decir, hacia una perfección, tendríamos hoy que empezar a esforzar nuestras vidas diferentes para que el Espíritu Santo siga obrando y trabajando en el sentido de que nos ayude a discernir si hoy nuestras vidas están alineadas al plan de Dios, no al plan de usted. Y si el Espíritu Santo le muestra que su vida está alineada a su plan, dígale, muéstrame el plan de Dios. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos? Y se pregunta esta noche, ¿yo sería capaz de aceptar el plan de Dios sobre mi vida? No importa qué tiempo tenga usted, ese fue la base de este mensaje. No importa si tiene aquí 10 años o 12 o 9 o 20, no. Pregúntese usted hoy, para el día de hoy, 7 de mayo de 2025, hoy yo aceptaría el plan de Dios para mi vida. ¿Sería capaz de modificar todo lo que hago en el día, todo lo que quiero hacer para dentro de un año? ¿Sería capaz de que todo fuera modificado por alcanzar un llamado? ¿Por ir y hacer lo que tengo que hacer según los mandamientos de Dios? Pregúntese, hermano, porque quizá nuestros sueños en este mundo empezaron a ganar terreno en los sueños cristianos, en los sueños del reino de Dios, en los sueños de servir. Pregúntese si usted sería capaz de aceptar lo que Dios pusiera mañana enfrente. Porque esa es una buena noche para decir, Señor, no sería capaz. Pienso que sí, Señor, pero si esto fuera real, creo que no sería capaz. Creo que te preguntaría, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Creo que discutiría contigo el punto de por qué decidiste hacer eso conmigo. Porque es una buena noche hoy, hermano, para que tú y yo podamos reflexionar respecto a nuestra fe y nuestras convicciones. De poder reflexionar si verdaderamente somos personas que están buscando conocer a Dios y comprender su voluntad. Si Dios habló tu vida, si tú sabes que no has hecho lo que tienes que hacer para que tu vida le pertenezca a Dios, para que tus sueños estén en Dios, para que tu esperanza siga siendo Dios, entonces esta noche tú podrías venir a este altar y hablar con Dios y quizá arrepentirte y pedirle perdón respecto a tus acusaciones por las cosas que quizá llamémosle malas, las cosas malas que te han pasado en la vida, tú lo has hecho culpable a Él. Nada de lo que pase en tu vida, si viene de Dios, nada ha sido injusto. Todo lo que hemos recibido ha sido la justa retribución de nuestras decisiones, porque ese es nuestro Dios. Así que si en alguna área Dios habló a tu vida, hermano, si en alguna área tú sabes, aleluya, que es una buena noche hoy para alinearnos, porque vendrán los mensajes, vendrá la palabra donde tú escuches directamente qué pide Jehová de ti, qué pide el Señor que hagas. Y esta noche es una buena noche para poner una base donde podamos venir a esa obediencia que Él requiere de cada uno de nosotros. Si el Señor ha hablado a tu corazón, usted puede venir al altar mientras adoramos a Cristo con una alabanza. El altar está abierto y es una buena noche para hablar con Dios acerca de las decisiones que Él tiene para nosotros. Aleluya.